Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero placer compartir el día de hoy un tema que particularmente es un desafío. El tema de la plática de hoy es el diagnóstico en cardiopatías congénitas más allá del tamizaje. En México, desde el año 2021, se ha firmado un decreto que reforma la Ley General de Salud, en la cual se plantea la aplicación del tamiz neonatal en forma obligatoria, tanto en la práctica pública como en la práctica privada. Es obligatoria y gratuita la aplicación de este tamiz, que nos permite identificar a aquellos pacientes en las cuales podrían estar con una cardiopatía congénita, de aquellas que pueden ir con seguridad de alta a la casa. En México se calcula que aproximadamente nacen cada año entre 12.000 a 16.000 niños con cardiopatías congénitas, de las cuales el 25% corresponden a cardiopatías congénitas complejas, quienes requerirán algún tipo de intervención, ya sea quirúrgica o percutánea, en los primeros meses de vida. Es importante entender que el tamiz natal solo es el primer eslabón en el diagnóstico de este tipo de patologías. Es importante la integración de todos los métodos de diagnóstico, lo que llamamos multimodalidad por imagen no invasivo, desde el ecocardiograma, la tomografía y la resonancia magnética. Es fundamental el ecocardiograma, y creo que es el pilar diagnóstico entre todos los métodos no invasivos, porque es el método más ampliamente disponible. El tema con el ecocardiograma es, como ser un método operador dependiente, muchas veces nos puede dar una información inadecuada o incompleta, ya sea por una mala ventana acústica que hace que este método necesite de otro método diagnóstico, como la tomografía o la resonancia magnética. La resonancia magnética ha constituido desde hace mucho tiempo el segundo pilar diagnóstico en este tipo de pacientes. Lastimosamente, la resonancia cuenta también con limitaciones. Uno, es un método no ampliamente disponible en todos los centros hospitalarios, requiere mucho tiempo de sedación. Las frecuencias cardíacas altas que podemos tener en este tipo de pacientes dificultan la obtención de imágenes adecuadas, y por sobre todo, el tamaño corporal muy pequeño de los niños hace muchas veces muy difícil la obtención de imágenes adecuadas. La tomografía durante mucho tiempo ha sido satanizado por ser un método que utiliza radiación y por obtener imágenes que muchas veces cuentan con artefactos de movimientos por la alta frecuencia cardíaca, y eso hace que muchas veces las imágenes no sean diagnósticas. La plática de hoy habla de cambiar completamente ese paradigma y ese consejo, y les quiero dejar el día de hoy que la tomografía hoy es un método que puede ser utilizado ampliamente y como segunda línea en estos niños después del ecocardiograma, porque nos permite obtener imágenes mucho más rápidas, mucho más diagnósticas, con mucha seguridad en los nuevos equipos con los cuales contamos. Este es un artículo publicado en el año 2022 que nos habla de la eficacia de la tomografía cardíaca para el diagnóstico y el manejo. Veamos cómo en medicina es todo basado en evidencias. Como estos artículos hay varios que nos hablan hoy día de la seguridad de este método. Vean cómo responde a la primera pregunta clínica que muchas veces vienen estos niños al estudio en el 97.7%. Vean cómo más del 95% agrega información al eco, y al momento de hacer la correlación tanto por cirugía y por cateterismo es bastante amplia, más del 95% en el caso de la cirugía y del 100% en el caso del cateterismo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un niño que viene al ecocardiograma con un diagnóstico y luego la tomografía cambia completamente? Obviamente cambia el manejo de ese paciente, y es lo que ha visto este estudio, como más del 50% ha cambiado el manejo después de la tomografía. Se ha evitado introducir a niños a cateterismo cardíaco en más del 15%. Eso significa que en la práctica clínica, con la utilización de la tomografía, aún estamos disminuyendo no solo la radiación, sino también el uso del contraste que podríamos utilizar en el cateterismo en forma innecesaria. Obviamente también nos da un cambio en el manejo de complicaciones que podríamos tener con este método, porque nos da no solamente la información de la estructura cardíaca, sino de toda la estructura extracardíaca que podemos observar con este método. ¿Qué necesitamos cuando hablamos de angiotomografía
o la realización de una tomografía cardíaca en niños. Obviamente necesitamos un equipo multidetector que tenga múltiples cortes, que tenga la más alta tecnología, que nos permita disminuir el uso de radiación, que nos permita disminuir el uso de contraste en estos niños, pero es muy importante todo el equipo médico que está detrás de un estudio pediátrico, desde el técnico radiólogo, la enfermería, los anestesiólogos y por supuesto el médico especialista que está detrás de la adquisición y por sobre todo la interpretación de estos métodos de diagnóstico, ¿sí? Entonces es muy importante no solo que estén a cargo de expertos, sino que estos mismos expertos estén en una educación continua, que la medicina avanza cada día más y eso hace que estos estudios cada vez más sea mucho más fácil obtenerlos. Con todo lo que estamos diciendo, hoy en día la tomografía es posible en niños, sí lo podemos hacer, sí es un método seguro, sí es un método eficaz que nos permite tener diagnósticos mucho más rápidos y mucho más precisos. Este es nuestro equipo, Aquilium Ser, que fue instalado hace unos años en el instituto. Nosotros estamos cerca de un hospital infantil, por ende nuestra mayor población de pacientes en cardiología son niños. Son cardiopatías congénitas, tenemos un gran flujo de niños con cardiopatías congénitas, desde los más simples hasta los más complejos, y desde la adquisición de este tomógrafo hemos aumentado muchísimo más la calidad diagnóstica, hemos tenido estudios mucho más rápidos y mucho más bonitos, pero no solo hablamos de bonitos en medicina, sino también hablamos de que estos sean realmente diagnósticos y realmente podamos responder a la pregunta clínica. ¿Qué necesita un equipo de tomografía para que podamos nosotros hacer este tipo de estudios? Me quiero referir específicamente a mi equipo, que es con la cual tengo experiencia. El equipo Canon, que es la que yo tengo, es el Aquilium Ser, tiene unos protocolos de adquisición automáticos. ¿Cuándo empezamos la disminución de la dosis en un Canon? Empezamos desde el momento que colocamos el nombre del niño en el tomógrafo. Desde que colocamos el peso, la talla, la edad, automáticamente el equipo tiene la forma de disminuir la radiación de acuerdo a lo que necesita el niño. Muchas veces en otros hospitales o en otros equipos necesitaríamos premedicación, que muchas veces es complejo en estos niños por la misma patología, que hace posible incluso que podamos adquirir sin premedicación a estos niños con frecuencias cardíacas de entre 100 a 110 latidos cardíacos por minuto y podamos tener información precisa. Con respecto a la anestesia, por ser un equipo que permite un posicionamiento mucho más rápido, el flujo de trabajo mucho más rápido, estos niños están con menos tiempo de sedación, por ende permite que tengamos menos complicaciones con la anestesia, que también eso es muy importante tener en cuenta. Y los protocolos de inyección son tan seguros que utilizamos menor cantidad de contraste. Desde la experiencia, en la literatura se describe la utilización de 13 ml kilopeso de contraste. Con nuestro equipo incluso estamos haciendo estudios con menos de 1.5 ml kilopeso y podemos tener estudios diagnósticos. Gracias a todo el equipo de reconstrucción que tiene esta máquina, que tiene esta reconstrucción iterativa, que nos permite después de modular la radiación, hacer unas reconstrucciones mucho más bonitas, porque quita muchas veces los imagenólogos tenemos miedo a poder sacrificar la imagen por la radiación. Pero gracias a la reconstrucción iterativa que nos ofrece este equipo, podemos tener imágenes mucho más nítidas con este tipo de reconstrucción. Todo esto en conjunto hace que podamos hoy día disminuir más del 60% del uso de radiación en el ámbito pediátrico, que realmente es un número no despreciable y que hace que realmente este método sea sumamente útil y sea sumamente seguro para esta población. Me gustaría compartir alguna de nuestras experiencias en el instituto. Este es un niño de 2 años de edad, en la cual llega al gabinete con una probable estenosis supravalvular. Vean cómo ha cambiado completamente el diagnóstico en este niño posterior a la tomografía. Este paciente está con una coartación de aorta. No solamente podemos responder a la pregunta clínica, sino también podemos dar información de toda la estructura extracardíaca, de los colaterales,
de cómo está la aorta ascendente, del callado, que es una información muy válida y muy importante para el cirujano para poder plantear el tratamiento quirúrgico. Podemos hacer, este otro caso es una de las cardiopatías congénitas quizás más frecuentes en el ámbito clínico, que es una conexión anómala de venas pulmonares. Vino con las sospechas de paciente de una conexión anómala de venas pulmonares, pero la tomografía nos permite ponerle nombre y apellido a esta patología. En este caso es una conexión anómala supracardíaca parcial de venas pulmonares. Vean cómo la vena pulmonar inferior derecha está drenando en la vena cava superior. Con la plataforma vítrea podemos hacer estas reconstrucciones tan hermosas que nos permite hacer tan fácil la explicación no solo al clínico, sino al cirujano. Podemos hacer impresiones 3D para poder guiar el tratamiento en estos pacientes. Y por sobre todo, lo que me parece sumamente útil es utilizar estas imágenes a fin de poder dar información a los padres, que muchas veces hacen que sea mucho más fácil y comprensible cuál es la patología, en este caso, que aqueja al niño. Este otro caso es una cardiopatía congénita compleja, que muchas veces es muy difícil el diagnóstico por eco. Este es un canal AB. Vean cómo podemos tener este tipo de imágenes, con este tipo de resolución y con esta nitidez de imagen, utilizando estas dosis de radiación tan mínimas y dosis de contraste realmente también mínimas. Vean cómo podemos tener esta información. Podemos dar toda la información de la aorta, de las venas pulmonares, de la arteria pulmonar, que es muy importante la presencia de conducto o no, las comunicaciones, que en este caso también es del tamaño, el diámetro, que todo eso guía en el tratamiento quirúrgico. No solo es importante el diagnóstico, también es importante entender por qué cuidamos tanto la radiación en los niños, porque son pacientes que no solo se harán una tomografía, van a tener que hacerse varias para poder hacer el seguimiento post el tratamiento. Y uno de los casos es cuando se les coloca algún dispositivo, en este caso un stent en el conducto arterioso, para que sean permeables. Vean cómo podemos hacer reconstrucciones de todo el stent, ver si está permeable, ver si tiene alguna zona de rotura o no, cómo está posicionado dentro de la rama pulmonar, que eso también es muy importante. También los dispositivos oclusores dentro del conducto. Muchas veces los niños, cuando van creciendo, estos dispositivos pueden hacer oclusión en las ramas pulmonares. Es muy importante la tomografía porque nos identifica exactamente dónde está esa obstrucción y qué tanto lo compromete. Otra forma de utilización de la tomografía también es en el seguimiento de paciente postquirúrgico. Este es un paciente post transposición de grandes vasos de 1 año de edad, en la cual el cirujano nos pregunta cómo está el tronco de la pulmonar, porque elevaba gradientes en el tronco de la pulmonar. Tras esta cirugía, que es muy característica, muchas veces quedan muy tironeadas las ramas pulmonares, y muchas veces la neoaorta o la neopulmonar en las zonas de sutura son las complicaciones más frecuentes, porque estas son las zonas en donde más se ven estenosis. Vean cómo en este caso podemos responder, porque podemos dar los diámetros de las ramas pulmonares, tanto distales, derecha e izquierda, que es muy importante para el manejo de estos pacientes, y por sobre todo la zona de estenosis, exactamente dónde está la estenosis. Vean cómo podemos ver perfectamente dónde está la estenosis, que está en la zona de sutura del tronco pulmonar, que es una de las complicaciones más frecuentes de esta patología. Como conclusiones, me gustaría dejar estas 3 premisas. La multimodalidad es el gold estándar en el diagnóstico de cardiopatías congénitas. La angiotomografía es seguro y eficaz para el diagnóstico en este tipo de patologías, y hablo particularmente de mi equipo. La Kilium Surf Canon cuenta con la más alta tecnología para lograr una imagen adecuada con la menor dosis de radiación posible. Así que hoy en día lo podemos hacer, hoy en día podemos tener imágenes diagnósticas
en muy poco tiempo que nos permitan llegar al diagnóstico mucho más fácil. Les comparto una imagen de nuestra actividad diaria en el instituto. Él es Santiago, es un niño con coartación que sale feliz después del estudio. No es nada traumático para ellos, es una experiencia incluso a veces positiva que con otros métodos de diagnóstico. Muchas gracias.